Bueno, espero que estén leyendo el Guzmán y que vayan de a poco estudiando la bibliografía que está puesta y que fue subida al campus, ¿no? En la clase de hoy vamos a tratar de terminar el libro primero, que culmina con la historia intercalada de Osmini Daraja, y vamos a empezar con toda esa secuencia también de la primera parte del libro tercero, los capítulos en los cuales básicamente lo que se narra es el proceso de conversión al picarismo y a la mendicidad de Guzmán, y en este sentido me gustaría ir aclarando ciertos aspectos del texto y la relación bibliográfica para que al momento de estudiarlos lo tengan mucho más presente. Uno de los trabajos que está en bibliografía, que es de Michel Cavaillach, que es el gran alemanista en vida, se refiere a la problemática de la figura del narrador, o sea, todos los peculiarismos y particularismos que tiene la construcción de ese narrador del Guzmán. Esto es muy importante para entender las relaciones de proximidad y oposición con la figura de Vuestra Merced en el proceso de conformación del género, y les va a ser de utilidad no solo para analizar todos los textos del aparato prologal, sobre todo los poéticos, sino también todas las problemáticas de enunciación e interpelación en los primeros dos capítulos, sobre todo en que se narra la prehistoria de la biografía de Guzmán, es decir, la vida del padre y de la madre respectivamente, cada uno en uno de estos trabajos. La bibliografía es Cavaillach o Trabajos Propios. Este es un texto de Cavaillach que es sobre el narrador. Después de un trabajo mío, que es sobre toda la problemática del género, van a tener ahí muchísimo más desarrollado toda la tópica del monstruo en el capítulo primero, es decir, el monstruo de Ravenna y las implicancias que esto tiene para el desarrollo de la narración. Y hay otro artículo mío sobre la problemática de las figuras conversas en el texto, porque efectivamente, y esto es uno de los puntos de interés de esta novela intercalada, uno sabe efectivamente por todos los archivos históricos, la información biográfica, que Alemán es un cristiano nuevo, es decir, es de familia conversa. Entonces, una de las interrogantes que guía mi lectura es si es posible y en qué condiciones discernir o determinar un tipo de escritura conversa, es decir, los conversos escriben distinto, focalizan distinto, tienen un manejo de la lengua y de las problemáticas distintas que un cristiano viejo, por ejemplo. Es en cierta medida un interrogante que es propio de todos los que serían particularismos, cuando por ejemplo está el debate de si existe una escritura femenina, por ejemplo, ¿no? Están los que dicen, bueno, existe escritura, ¿no? Y están los otros que efectivamente analizan, indagan, focalizan, se preguntan qué tipo de focalizaciones, qué tipo de puntos de vista, qué tipo de temáticas, qué tipo de abordajes hacen, si esto es diferencial o no. Bueno, en el caso de la problemática conversa es efectivamente un punto central y es particularmente importante para el eje de nuestro curso, porque cuando hablamos de conversión, en el caso del Siglo de Oro, no estamos hablando de alguien que
en pleno siglo XX o XXI, por la violencia del capitalismo, de esto, de aquello, no sé, se convierta al Islam. No es una conversión voluntaria, no es el resultado de una mutación interior, de una sujeción de espiritualidad diversa, que es el resultado de un proceso íntimo, sino antes bien el efecto de la coacción colectiva, pública y constante sobre los diferentes. Es decir, la problemática conversa, independientemente de que para la época en que el texto se escribe, supuestamente ya no hay judíos ni musulmanes en la península, lo cierto, al menos como creyentes, lo cierto es que se ha perpetuado y que siguió vigente a partir de la observancia y el control que imponía la Inquisición de la recta espiritualidad de los creyentes, ¿no? Y el rótulo de cristiano nuevo, que es el que le cabe en definitiva a Alemán, ¿no es cierto?, es un cristiano nuevo, es una identidad absolutamente infamante, porque nadie en su sano juicio va a decir que es un cristiano nuevo, porque es un certificado como de producto clase B, más o menos, ¿no? Entonces, esto también lo tienen en un trabajo mío donde yo analizo 4 pasajes, que son los únicos 4 pasajes en todo el texto, donde hay representaciones de figuras conversas. Quizás la más desarrollada es la figura de Daraja, que esto está al comienzo de mi análisis, ¿no? También, sobre todo para lo que vamos a ver hoy y después en la segunda parte, hay 2 textos, bueno, uno, sí, que creo haberlo dado, que es de Geremek, que es un estudioso de la cultura, un sociólogo, que tiene un libro sobre la historia de la pobreza. Es decir, una de los interrogantes o preguntas centrales de Geremek es cuando ser pobre se transformó de un ethos valioso en la coordenada mental, digamos, de la ortodoxia religiosa. Es decir, en el medioevo el pobre era el elegido de Dios, ¿no? Es decir, era una suerte de beneficiado porque era la persona que Dios había predestinado para que los demás pudiesen activar la caridad, que era un valor cristiano, ¿no? Mientras que en la modernidad, que es precisamente la época que nos interesa, el pobre pasa de ser objeto de una mirada empática, sustentada por una ideología religiosa, a transformarse en un delincuente, en una lacra, en un problema que hay que resolver. Desde entonces todos hablan de el problema de los pobres, ¿no? Como si efectivamente fuese algo sobre lo que hubiese que intervenir desde una posición aparte ajena, ¿no? Entonces, esto más o menos se los voy a ir comentando como para que vayan focalizando el texto. Y la problemática de la pobreza es particularmente desarrollada en lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy, que es toda esta secuencia en la que Guzmán empieza como pícaro, como falso pobre, todas las simulaciones que va a hacer, y para eso tienen un estudio fundamental también de Cadillac sobre el tema de los pobres en el Guzmán, ¿no? Bueno, habíamos bosquejado muy brevemente el tema de qué tipo de narración, de qué tipo de género tiene esta narración intercalada. Habíamos dicho que era lo que se denominaba narrativa morisca. Las narrativas moriscas tenían 2 cauces, el cauce de historia fronteriza y el cauce de historia de cautiverio. Este texto, por más que se produce en la época en que las historias de cautiverio empiezan a aflorar, porque el moro ha quedado en África y realiza constantemente expediciones de captura e incursión a las costas mediterráneas de España, y ahí saca nobles, mano de obra que después va a vender como esclavo. O sea, hay todo un proceso de
captura del enemigo para fines propios, por más que esto es lo que efectivamente sería la narración de actualidad, hay una apuesta concreta de Alemán por no referir una historia morisca de este tipo, porque además es una historia morisca que no concita gran atracción en el público lector, porque se siente como una narrativa del trauma, es decir, es el recuerdo de que también son falibles, es la imagen de que son los perdedores o los vulnerados o los ultrajados, es decir, la narrativa morisca en este punto tendría o sería objeto de un proceso de control ideológico en cuanto a la representación. Es decir, toda la temática del moro empieza a importar y se conforma en un subgénero con vertientes tanto poéticas como narrativas en el momento que el moro ha dejado de tener poder. Es decir, por eso todas las ambientaciones de la narrativa fronteriza van a posicionarse y van a gustar trabajar en esa zona donde el límite de la frontera entre cristianos y moros al interior de la península es lábil, porque es el proceso de la reconquista, es el proceso de la progresiva caída de tales o cuales ciudades, ¿no? Por eso mismo es importante entonces recuperar que la historia de Osmini Daraja obra una reconfiguración cronológica estratégica, que es el momento de la caída de Granada, que es emblematizado como el último bastión moro en el sur español, es decir, es el momento del colapso del reino nazarí, de las últimas estribaciones del poderío musulmán en Andalucía, y al ambientarse, a elegir una ambientación exactamente en ese momento, también hay una segunda apuesta estratégica que es de cara a la temática que va a trabajar, que es la problemática de la conversión, que es ubicarse en el momento en que todavía se creía o se apostaba a la vía de una conversión blanda, es decir, por suaves modos. Hubo un momento que duró unos pocos años en los cuales se creyó que la lógica del triunfo, la evidencia de un poderío y el acostumbramiento a los nuevos mandamases de la región conduciría fácilmente por la obra y mérito de evangelizadores destinados especialmente para convertir a los musulmanes, que la población gustosa estaría, no sé, haciendo colas y colas, como esta pasión argentina, para sacar número para convertirse, ¿no? Bueno, efectivamente esto no ocurrió, y en una de las primeras visitas que hace la Inquisición al sur, así como expedición para ver en qué estaban las cosas, se dan cuenta que está muchísimo más semitizada de lo que su estómago puede digerir, no solo por los moros, sino porque los judíos que no emigraron con la expulsión porque aceptaron la conversión forzosa, también siguen siendo reconocibles, ¿no? Entonces empieza lo que va a ser el rostro mucho más conocido de la Inquisición, que es la etapa de la coacción dura, ¿no? La etapa de los autos de fe, la etapa de la persecución, la etapa de la expropiación forzada de bienes, de quema de libros, es decir, la cara que vulgarmente todos conocemos, ¿no? Esta ubicación cronotópica en el momento en que la conversión era otra cosa, también es una apuesta estratégica. Es decir, si estamos pensando en términos de violencia, porque es tratar de hablar de la violencia que significa la conversión en los tiempos en que Alemán escribe, que son el 1600, cuando efectivamente la conversión es otra cosa, ¿no? Pero parecería que el cauce expresivo para que esta violencia sea narrada o sea contada sea precisamente bajo el rostro de la no violencia, ¿no? Es decir, hay un desvío interesado porque lo que se nos va a contar como propio de la conversión es precisamente todo lo contrario y todo lo que no triunfó. Es decir, tan, digamos, arqueológico es ese viaje al pasado donde un reino nazarí todavía podía resistir,
como ese ilusionismo de que la sujeción espiritual, ese desvío de la propia fe hacia otro credo, era algo feliz, contento, del cual todos, en su gran mayoría, nos podíamos alegrar, ¿no? Es decir, esto se emplaza entre noviembre del 89, antes de la caída de Baeza, porque ella es de Baeza, y el 2 de enero del 92, ¿no? Antes de la entrada de los Reyes Católicos en Granada, ¿no? En este sentido, es interesante también que la lectura del texto va a depender y va a fluctuar además constantemente en las valoraciones desde qué posición tenga el lector. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros lo leemos desde una mentalidad occidental típica, que sería efectivamente dar cuenta de un proceso de sujeción religiosa, de conversión coaccionada dulcemente al cristianismo, pero esto mismo, si lo leyésemos como musulmanes creyentes, en vez de una conversión o un tránsito virtuoso, ese camino de ida sería lo que para la ortodoxia religiosa sería el sendero de la apostasía, es decir, de descreer de la propia fe, es decir, la construcción de un delito. Este camino, que tiene dos sentidos y dos valoraciones, según desde donde se lea, también es un dato que nosotros como lectores tenemos que reponer, ¿no? Porque toda nuestra interacción, en definitiva, cuando decimos es un texto sobre la conversión, porque el Guzmán también lo es, porque la historia menor refracta lo que es la historia mayor, la problemática de la conversión, a Osmin, en el final del relato, y a Daraja le creen, o sea, sobre cómo es que llegan a la conversión, el texto no nos dice nada, ¿no? Es como que de golpe, porrazo, dice, y ahora somos cristianos, ¿no? Como, ya está, ¿no? Cambiamos de FM a M como si hubiésemos movido el dial o una perilla en la radio nada más, ¿no? Mientras que a Guzmán, en el fin del relato, que tiene que hacer una conversión dentro del cristianismo a una vida virtuosa, lo cual incluso sería como mucho más sencillo, porque ni siquiera hay un dogma religioso diverso, es cambiar del error, del desvío, de la transgresión a la virtud. Nadie le cree, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que se reclama en tiempo de Alemán a los conversos? ¿Qué es esta exigencia, esta ordalía de un testimonio perpetuo respecto de la propia fe, de la propia conducta, ¿no? Esto es muy interesante porque el proceso de disciplinamiento del otro converso, lo que importa básicamente es que el sujeto que se admite a condición de reconocerse previamente inferior en esta dinámica, previamente perteneciente a un credo desvalorizado, a una comunidad otra, supone una admisión siempre en tanto y en cuanto este sujeto migrante esté dispuesto a dar constante testimonio, hora tras hora, minuto tras minuto, día a día, de su fe. O sea, la posición del converso vendría a ser quedar en cierta medida apresado del instante perpetuo en que dos mundos se separan, ¿no? En que efectivamente el universo del error y el universo de la virtud, cada uno tiene su espacio, y que existe la expectativa lectora de que nosotros podamos contemplar ese momento alquímico, ¿no? Porque si no vemos ese momento alquímico, la creencia en el otro, en la fe del otro, no se libera, ¿no? Decíamos que efectivamente hay una apuesta clara por la ambientación histórica, por la cronología y el topos, el lugar, ¿no? Hay un cronotopo interesado
para figurar esta conversión. Y también es interesante cómo, por ejemplo, el fantasma del Santo Oficio efectivamente está muy desdibujado en la narración, porque estos que serían realmente en tiempos de Alemán los impulsores o los controladores de la ortodoxia, parecería que no cortan ni pinchan prácticamente, y que lo único que cuenta acá es esta historia que es contada como una historia de amor, no como una historia de fe, ¿no? Y lo más interesante además es que, por oposición a lo que sería la tradición del Abencerraje, que es la novela morisca por ortodoxia, por antonomasia, donde el árabe vale tanto como el cristiano, acá hay un desvío mucho más intencional, que es mostrar cómo los personajes verdaderamente simpáticos e interesantes son los mini Daraja. Es decir, hay una transformación muy intencional de la valía y de la empatía lectora que se puede estar suscitando y generando respecto de estas criaturas de ficción. Es decir, si lo propio de una narración fronteriza o de una narración de confrontación de dos colectivos, de dos comunidades, sería neutralizar la aspereza de las diferencias y apostar a los puntos de contacto, lo cierto es que Osmini y Daraja, como están encaminados al matrimonio, son las figuras que luchan por el valor de su amor frente a un piélago así escabroso de pretendientes disvaliosos, de personas inescrupulosas. Es muy claro que acá hay en algún punto una apuesta solapada de parte de Alemán, porque en alguna medida lo que está historiando también es la violencia resultante en su propia época de la lectura del mérito de los conversos. En tiempos de Alemán, cualquiera que fuera sindicado como cristiano nuevo es algo así como el ciudadano de segunda, ¿no? Mientras que, en este caso, es muy claro que lo que se quiere demostrar es una supremacía inequívoca del mundo moro frente al católico, ¿no? La civilización cristiana vieja, en este caso, está teñida de un montón de vicios, de defectos, ¿no? Y además es interesante que un punto, hay como recurrencias léxicas a lo largo del texto que van hablando de que en definitiva esto que se nos quiere vender como un camino de felicidad no es tal, ¿no? Porque es como si el proceso de la conversión se narrara asépticamente, como es algo que va a terminar ocurriendo, que va a caer por su propio peso, pero una isotopía recurrente es, por ejemplo, la de temor, la de temer, ¿no es cierto? Son constantes anímicas que se van a recuperar una y otra vez respecto de estas personas doblegadas por el cautiverio, ¿no? En este sentido, además, es interesante cómo el converso o el sujeto en vías de devenir converso constantemente va a apelar a máscaras y va a elucubrar con identidades dobles y plurisignificantes. Sabemos que Osmin, para seguir a Daraja, va a decir primero que se llama Ambrosio. Ambrosio no casualmente es uno de los padres de la Iglesia, defensor de la verdad católica contra los herejes, es decir, hay una apropiación estrictamente intencional de qué dobles o qué nombres se van a elegir, porque saben que hay un potencial evocativo detrás de cada nominación. Y en segundo lugar va a decir que se llama Vives, Jaime Vives. Bueno, Vives obviamente remite a Juan Luis Vives, ¿no? Que
contrariamente a lo que se dice en ese momento, los vives ya para la época en que Alemán escribe han pasado todos por la parrilla inquisitorial, es decir, Vives escribe desde Flandes, desde los Países Bajos, mientras toda la familia, una tras otra, ha sido sindicada culpable de judaizar, de ser lo que la Inquisición no deseaba, ¿no? Y además es interesante que se sugiera que es un noble de procedencia aragonesa, porque el fuero aragonés fue el primer fuero que se opuso claramente a no solo a las políticas inquisitoriales de persecución racial, ¿no? Y esto es lo que además vuelve más ilusorio y más irrisorios muchas de las cosas que argumentalmente se resuelven en el texto. Por ejemplo, la fantasía de un matrimonio, de un posible matrimonio entre un aristócrata y una nueva conversa, ¿no es cierto? Que es y además el señalamiento obsesivo una y otra vez de que con el bautismo, en definitiva, todo se va a solucionar. No solo la problemática de la fe, sino además y fundamentalmente la mácula de la raza, ¿no? Esto que el texto presenta como una alternativa, como una posibilidad, como diciendo, denle chicos, conviértanse, que va a estar todo bárbaro después, en tiempos de Alemán es absolutamente imposible, ¿no? Con lo cual, esa armonía que genera el texto en ese progresar erótico de seducción, de avance, tiene como un eco en sordina profundo de lo que supondría para el momento de lectura de esa novela, en el momento de ser lanzada al mercado por parte de todos los cristianos nuevos, ¿no? Que efectivamente saben que las cosas no son así, ¿no? Es decir, hay un punto muy interesante y esto nos conduce claramente al punto más irreal del texto en esta lectura desde perspectivas diversas, desde ángulos diferenciados, que es esta cuestión de el happy end que tiene, ¿no? Pasan un montón de cosas, Osmin se desvive por acercarse a Daraja, una y otra vez parece que va a ser descubierto sus disfraces, sus máscaras, sus engaños, todo el tiempo además es todo un ejercicio del engaño y de la palabra que es algo así como el ejemplo más acabado de la sinuosidad, ¿no? Porque en más de una ocasión él deja que los demás crean situaciones que son mentiras sin necesariamente adunar y enfatizar y cargar las tintas sobre esto, ¿no? En muchísimos otros casos a lo que apuesta es al silencio, porque sabe que callando o no aclarando el equívoco o la confusión del otro progresa, ¿no? Es decir, es alguien, el personaje de Osmin y de Daraja también, que tienen plena conciencia de que ante la privación de estrategias de intervención directa, físicas, verbales, concretas, el único bastión de resistencia que le queda es favorecer el equívoco del otro, ¿no? Propender a la confusión del otro, ¿no? Dejar que el desenlace favorable penda además de la intervención decidida de los que los rodean y no necesariamente de ellos mismos. Esto también es importante porque perfila el lugar de los protagonistas frente al ejercicio de la mentira, ¿no? ¿Son ellos realmente embusteros, mentirosos, tal como lo conoce nuestra cultura de qué es mentir? ¿O son personas que se dan cuenta una y otra vez de que
el otro se puede engañar y los dejan, ¿no? ¿Dónde está el límite ético de proferir mentiras, de armar engaños, de construir embustes, ¿no? Por eso decimos que el final es lo que más choca y debería chocar al lector de entonces, porque es una suerte de conversión relámpago, ¿no? Creo que ni esas películas americanas donde dicen nos casamos en Las Vegas, esas creo que son mucho más largas de lo que sería el momento de conversión de los protagonistas, ¿no? Por lo cual, efectivamente, una de las preguntas que el lector se hace es ¿por qué en el fin de los tiempos, en el fin de esta parcela de su vida narrada, cuando han sorteado una y otra vez todos los escollos, parecería que se encomiendan así como así a la providencia divina, que apuestan por esto, ¿no? Por devenir católicos? Y además, esta idea de que resulta innegable de que todo el proceso de verosimilización de la conversión colapsa en el momento en que efectivamente los protagonistas deben abrazar la fe. Porque uno de los problemas de ese proceso de verosimilización trunco no es otro que es que el texto no tiene ningún indicio de las dudas espirituales respecto de la verdad cristiana por parte de los protagonistas. O sea, los protagonistas están todo el tiempo preocupados por su empresa erótica, ¿no? Si van a poder estar juntos, si la van a casar a la fuerza, qué va a pasar con Daraja, pero en ningún momento se están preguntando o se están preocupando por la fe, ¿no? Y además esto entra en sintonía con Cavillaccia hace una pregunta en uno de sus textos diciendo ¿cómo el lector puede pensar que a Osmini Daraja le puede resultar agradable convertirse al cristianismo cuando todos los cristianos son ejemplo de un montón de vicios, ¿no? El que no cae en la murmuración es hipócrita, es rencoroso, ¿no? Y el único que se comporta, más allá de que esto se presente como una fábula de somos todos nobles de uno y otro lado, el único que verdaderamente encarna una nobilitas verdadera sería Osmin, ¿no es cierto? Que es además un tipo de noble muy sui generis porque es alguien que siendo noble no le hace asco el laburo, si tiene que ser jardinero va a ser jardinero, si tiene que impostar que debe trabajar lo hará. Entonces, efectivamente, uno no puede dejar de pensar de que la conversión y el abrazar la fe católica es una suerte de deus ex machina que el relato parece decirnos, bueno, y ahora tiene que ocurrir esto, ahora esto tiene que suceder, ¿no? Cuando efectivamente el valor, la destreza, todos los, digamos, las ponderaciones positivas a nivel cultural son patrimonio del moro, ¿no? Entonces, esto sería así como el testimonio de la enajenación mayor, ¿no? Es decir, aquel que se percibe, que se conduce, que hace gala acción tras acción de ser algo así como un concentrado de valores perfecto, es el que abandona la propia cosmovisión, la propia constelación imaginaria que configura su fe, ¿no es cierto? En este sentido, puede decirse que efectivamente esto no desentona tanto porque el texto hace hincapié insistentemente en la cuestión erótica, ¿no? Es una conversión que ocurre como si fuese estrictamente anecdótico, ¿no? Como un detalle más que varía el monotema, que es la historia de amor de estas dos figuras, ¿no? Es un texto que asemeja más esto a un relato de cultura cortés, de asedio galante, ¿no? Frente a una problemática identitaria, como en definitiva supondría una relación de una conversión.
porque al convertirse, digamos que la cosmovisión religiosa, al menos en esa época, es un valor subjetivo y constructivo de la identidad de todo ser humano. Es decir, en esa época la alternativa de soy ateo o quiero apostasiar y mando el telegrama a la curia, eso no existía, porque efectivamente se está dando inicio en toda Europa a un proceso no solo de confesionalización, donde la identidad nacional va a empezar a pensarse y definirse en función de la adhesión y pertenencia fanática o estricta a un único credo. Entonces, la posición de que efectivamente esto no sea importante es muy opinable, ¿no? Tan es así que el momento de bautismo, la palabra bautismo ni siquiera se pronuncia, ¿no? Es decir, la palabra que sería la palabra más sagrada dentro del rito sagrado no existe. Daraja, que es la última en convertirse, se va a referir a su bautismo diciendo con lo mismo, como si fuese, bueno, para mí lo mismo, ¿no? Como si estuviésemos pidiendo en la cola de un McDonald's un pedido, ¿no? Es decir, como si esto fuese un mero trámite. Y este tipo de conversión en la época, precisamente, contrastaría aún muchísimo más, no solo porque no tiene nada que ver con el modelo consagrado por la ortodoxia religiosa de cuál es el tipo de conversión, que es la conversión paulina, ¿no? La caída del caballo abajo en el camino de Damasco. Se supone que San Pablo antes era como una especie de cazador de cristianos, ¿no? Y entonces Dios en un momento lo tira del caballo y él se convierte ante esa fuerza y se convierte precisamente en todo lo opuesto, en el mayor defensor de los cristianos, ¿no? Ese momento alquímico está figurado en cuadros, en relatos hagiográficos, en un montón de textualidades, tanto narrativas como pictóricas, ¿no? Es decir, y siempre, digamos, la escritura de San Pablo después va a testimoniar lo que supuso para él su conversión, ¿no? Ser llamado, ser elegido, ¿no? Para llevar la palabra de Dios. En esa época también Malón de Chaide escribe otro texto que es como el modelo para las mujeres, que es la conversión de la Magdalena, ¿no? Bueno, ninguno de estos modelos se asemeja ni remotamente a lo que ocurre aquí, ¿no? Que es que efectivamente ella dice, bueno, lo mismo para mí, ¿no? Y además, esto se cierra con un happy end potenciado, que es que se presentan a los reyes católicos como figuras epigonales de la tolerancia, cuando se sabe que también son responsables de la etapa del endurecimiento, ¿no? Es decir, fueron quizás los monarcas que ingenuamente al comienzo creyeron que todo se iba a solucionar por la palabra dulce, y después fueron los que se dejaron convencer por la Inquisición de aplicar mano dura, ¿no? Son precisamente estos monarcas que estratégicamente en el 1600 comienzan a ser erigidos en modelo de perfección política, ¿no? Pero claro, esto es un modelo de perfección política construida y con un montón de desvíos ideológicos particulares, ¿no? Que es efectivamente lo que los reyes van a perdonar en Osmin, en el momento cuando le van a conceder un perdón. Le dan un perdón porque saben que es de sangre real, ¿no? Con lo cual, además, el ilusionismo de que esto es un modelo de conversión, de que esto puede extenderse a todas las otras conversiones, lo que está señalando también es que en definitiva hay un proceso de exculpación o de reconocimiento recíproco en la semejanza. Es decir, el destino de los nobles en los territorios conquistados se reconvirtieron mucho más fácilmente que el pueblo, ¿no? Porque los nobles, como tenían bienes para intercambiar, asistencia en metálico,
la posibilidad de favorecer a los monarcas, a los conquistadores con territorio, con otro tipo de bienes, efectivamente fueron los que fueron mejor tratados y respecto de los cuales se dejó de dudar, ¿no? Mientras que respecto de los que en la cotidianeidad sentían que nada había cambiado, estos son los que van a ser constantemente vigilados, ¿no? Por eso el texto se cierra como señalando que los moros nobles en alguna medida han contraído una deuda de honor hacia los soberanos, básicamente porque los soberanos autorizan que se le perdone la vida a un homicida, ¿no? Que esto además espeja también la problemática del perdón en el final del texto, porque toda la ciudad de Sevilla está contenta de que se perdone a Osmin, los reyes perdonan a Osmin, todo es así un happy end perfecto, y en definitiva ese entusiasmo por el perdón, ese entusiasmo por creer en el otro, es lo que Guzmán no va a tener. Porque Guzmán, a diferencia de Osmin y Daraja, no es noble. Guzmán es un pobre. Guzmán no es otra cosa que un pícaro que quiere testimoniar su conversión, que quiere testimoniar su transformación, ¿no? Y en este sentido también hace eco en, digamos, lo que ha sido, según la narración de Guzmán en el libro primero, la historia de conversión del propio padre, porque al padre nunca le creyeron, ¿no? Esto de renegar de la propia fe, a Osmin se le perdona, es algo así como un triunfo, ¿no? Mientras que en el caso del padre, lo que se sigue sospechando es efectivamente su hipocresía, que esa sujeción espiritual que supondría el bautismo, en realidad debe ser objeto de una constante vigilancia, ¿no? Osmin y Daraja no están destinados a ser espectacularmente y de un modo constante analizados o controlados por la comunidad de acogida, ¿no? Mientras que el padre, evidentemente por lo que rememora Guzmán, nunca pudo sentirse integrado, ¿no? Es decir, hay un punto de rechazo que efectivamente todas estas discordancias entre novela intercalada y texto englobante, tanto lo que hemos leído del libro primero como lo que sabemos de la novela en general, son tributarias de la apuesta de cambios de época, de ópticas de lectura, de problematizaciones diversas y de querernos hacer pasar por semejante cosas que no lo son, ¿no? En ese sentido, recordemos además que como que este mayor triunfo además queda hipostasiado en el nombre de bautismo, es decir, ellos van a elongar y perpetuar en esa comunidad morisca de moros nobles que voluntariamente se convierten, los nombres de Isabel y Fernando, ¿no? Y se va a sugerir que efectivamente esta Daraja se va a convertir en lo que los españoles piensan que la mujer debe convertirse, que es un cuerpo productor de ilustre generación, ¿no? Y esto es importante básicamente porque en el proceso de leer las violencias y todas las problemáticas que hay, el texto también puede ser analizado como un proceso de disciplinamiento del cuerpo femenino de la figura conversa, ¿no? Porque en el origen nosotros sabemos que lo que se dice es que era la suya una de las más perfectas y peregrina hermosura que en otras se había visto. Sería de edad hasta 17 años no cumplidos, y siendo en grado que vengo referido, la ponía en mucho mayor su discreción, gravedad y gracia. Tan diestramente hablaba castellano
que con dificultad se le reconociera no ser cristiana vieja, pues entre las más ladinas pudiera pasar por ellas. Es decir, la presentación de la protagonista es objeto de una descripción que enfatiza una belleza y una corporalidad, una materialidad corpórea asombrosa que llama la atención, se enfatiza en su edad, sus 17 años, en su raciocinio y en la capacidad de hablar, ¿no? Algo que efectivamente es lo que va a quedar eclipsado hacia el final. Es decir, ¿qué es lo que pierde la mujer mora en su conversión al cristianismo? Es que el foco de interés de su persona se desplaza del discurso, ¿no? Un discurso que además instala en el auditorio dudas, ¿no? Una duda central que es que incluso gracias a su palabra puede pasar desapercibida. Nadie pensaría que no es cristiana, ¿no? Pasa a ser un vientre genitor, ¿no? Es decir, la conversión lo que hace en todo caso es producir la obturación de un discurso particular, de un discurso significante, de una diferencia, y la reducción y transformación de ese sujeto al estatuto de productor de descendencia, ¿no? No importa tanto ella como la ilustre generación al que va a terminar, digamos, pariendo, ¿no? Además, es importante porque hay un momento que el escándalo, Daraja es figura de escándalo, en tanto y en cuanto se dice que para todos, para los monarcas principalmente, pero para todos los que apoyan esta empresa de captura infantil, tráfico de niñas, no sé cómo sería la traducción adecuada a lo que han hecho si uno lo trajera hasta estos días, porque en definitiva la llevan porque es muy linda, como si fuese un souvenir, ¿no? Es que donde tanta hermosura de cuerpo estaba, debería ser imposible la correspondencia con un alma fea. Es decir, toda la empresa narrativa, todo lo que es la conversión, apuntaría insistentemente a descubrir y a potenciar esta idea de que cuerpo y espíritu se corresponden, de que la belleza externa sí o sí necesariamente debe ser igual de una belleza interna. Pero claro, efectivamente, todas esas problemáticas judicativas de valoración dependen de quien juzga y de quien valora, ¿no? ¿Qué es bello, ¿no? ¿Qué es un alma bella, ¿no? Ahí el escándalo, lo que no se está diciendo constantemente, es que el enunciador de este relato solo reputa como es belleza un alma cristiana, ¿no? Y además es sumamente interesante que se insista en su descripción como no ser cristiana vieja. Es decir, la alteridad carece de una expresión léxica autorizada en la economía o en la política discursiva de esta narración, porque incluso se impide o no se dice que ella es creyente musulmana, por ejemplo, ¿no? No se habla de ella como partícipe de los moros, la hija de un jerarca moro en el sur de España, ¿no? Y esto es importante porque la definición del otro empieza a construirse como un calco negativo de la propia identidad católica y no como un reconocimiento de una alteridad, ¿no? Por lo cual, el proceso de conversión va a ser, es uno de los puntos más virulentos estos, porque ella se termina convirtiendo, pero efectivamente, después de la conversión, ¿qué es? No cristiana vieja. Es no cristiana vieja en otro sentido, ¿no?
porque efectivamente para la discriminación, para la mirada del prejuicio y de la murmuración, ella no es una cristiana de la primera hora, ¿no? Entonces, el objeto de, digamos, el efecto de discriminación sobre Daraja en el inicio del texto es doble, porque efectivamente no hay un vocablo que se reconozca como valioso para predicar qué es ella, ¿no? Y el único modo de llamarse es como negativo de lo que sí se reconoce como identidad valiosa, ¿no? En este sentido, además, la problemática de la correspondencia de cuerpo y alma también es central, porque efectivamente supone el recupero de cierto ilusionismo, de que se pueden, que es típico del humanismo y de los primeros renacimientos, de que se puede leer la interioridad de los sujetos, cuando efectivamente en tiempos de Mateo Alemán, en el 1600, ya nadie cree en eso, y lo que se ha terminado de consolidar es el reconocimiento antropológico de la opacidad sustantiva del ser humano, ¿no? Es decir, el hombre porta sombras. Todo hombre tiene múltiples pliegues internos, e incluso las políticas y los manuales de educación de la época aconsejan el velamiento, el disciplinamiento, la apuesta por el secreto, ¿no? La empresa de conversión de Daraja, ambientada en este siglo, los albores del XVI o fines del XV, no es otra cosa de que la fantasía de que desde el exterior se puede ver el interior, ¿no? Y que este interior además es perfectamente controlable, ¿no? Porque lo que la reina Isabel, porque es tan bonita, ¿no? Porque aparte esto como otro de los absurdos del texto, dice, bueno, que le hagan así como un tratamiento, ¿no? Un lifting espiritual con medios dulces, ¿no? Lo que exige la soberana es que sin violencia, con apacibles medios, se vaya convenciendo a Daraja de que se tiene que convertir, ¿no? Entonces, bueno, uno podría preguntarse si era fea, que le dieron latigazos para que se convierta. Bueno, las lindas siempre tuvieron privilegio en todas las épocas, como ven, ¿no? Efectivamente esta cuestión de la fe cristiana como un alimento, porque se va a decir que Daraja tiene que saborear la fe cristiana, ¿no? Por lo pronto, esta Daraja, de la cual se dice y se insiste que es no cristiana vieja, no vamos a tener una sola escena donde ella saboree algo de la teología cristiana, donde se la vea paladeando con placer algún dogma, alguna cosa que la vaya a captar, ¿no? O sea, esto no existe, ¿no? Pero sí es importante que se enuncie en el comienzo de la narración, porque es es el punto opuesto de ese eje polar que será el ilusionismo de que la gente gustosamente se convierte, ¿no? Es decir, no importa que no haya una escritura para ese proceso de transformación virtuosa. Lo que importa es que sentemos las bases de lo que estamos buscando y que después refiramos que efectivamente lo conseguimos. Lo que no está en todo el texto es el proceso, ¿no? Y es interesante, además, que esto se cuente también como una suerte de narrativa familiar, porque la conversión de Daraja se quiere vender en alguna medida como la posibilidad de un reintegro, de una reunificación familiar, ¿no? Pero hete aquí que efectivamente Daraja, en el fin del relato, se da cuenta, cuando
el novio, porque lo perdonaron, se convirtió, que los padres se han convertido, de lo que termina por comprender es que en ese universo donde todos sus seres queridos ya eran cristianos, lo que ha terminado de reconocer es que ya no hay una familia mora donde permanecer, ¿no? Es decir, el proceso de conversión también es pintado y representado acá, en primer lugar, como un desgarramiento vincular, como un desguace progresivo de identidades compartidas, ¿no? Este hecho, además, que pasa así en el vértigo de la lectura, es una de las problemáticas más profundas de los procesos de conversión forzada, ¿no? Es decir, familias enteras que quedaban partidas porque tal se doblegaba, porque tal otro fingía, porque se separaban, porque terminaban perdiendo todo tipo de anclaje que a la postre lo único que hacía era potenciar el debilitamiento recíproco y la capacidad de resistencia ante la presión contextual, ¿no? Es decir, el drama de cómo resistir una identidad en un contexto de persecución, ¿no? La reina le dice a Daraja que sus padres ya son cristianos, entonces uno de los resultados evidentes a nivel mínimo familiar es que la guerra la dejó sin familia mora a la que pueda regresar. Es decir, Daraja, en alguna medida, en el punto en que termina por aceptar lo mismo que es su bautismo, sabe que está en un punto de no retorno, ¿no? Y esto es interesante también porque el texto sugestivamente muestra cómo elige a Daraja para ser la última representante de, digamos, un bastión de resistencia, ¿no? Es decir, y la pregunta que ahí uno se puede hacer intencionadamente es por qué aquella que resiste, ¿no? E incluso acá, recordemos que en el inicio Daraja era la hija de una de las cabezas más importantes de los nobles, ¿no? Bueno, este señalamiento de las cabezas nobles que se disciplinan, ¿no? Puede ser una crítica epocal o un señalamiento de los cristianos nuevos a todos aquellos que en la propia comunidad no resistieron y que su función de liderazgo menguó, efectivamente, y esta cuestión de por qué la última detentora de la diferencia es Daraja. Bueno, básicamente una de las hipótesis que no habría que desconsiderar es porque en la tradición semita la detentora del sagrario de la Grey es la mujer, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, en la tradición mosaica, la que da la condición de judía es la madre, no el padre, ¿no? Todo apunta al reconocimiento de que la construcción de no cristiana vieja, en la cual ella termina en el fin del relato, tiene su lógica en un doble imposible predicación, ¿no? Es una cuestión fáctica de que ella no es otra cosa que cristiana vieja, en ese momento todavía porque el bautismo no ocurrió, y la ideológica de que no se la puede nombrar como otra cosa, ¿no? En este sentido, también es interesante que este texto se refiere como una narración de camino, ¿no? Es decir, Guzmán dice que uno de los clérigos la cuenta con otro cuerpo y que él la reproduce. Hay como un misterio sobre quién sería el autor responsable último de esta narración de una conversión, ¿no? Pero precisamente es una narración de camino donde están rumbo a Casalla, ¿no? Casalla, en la época, hace evocar inequívocamente
la figura de María de Casalla, que es otra de las perseguidas de la Inquisición, otro cuerpo femenino disciplinado, en este caso sobre pretexto de participar de la heterodoxia de los alumbrados, ¿no? De ser quietista. Algunos críticos dicen que la persecución a los alumbrados en realidad ocultan ese particularismo que tenía esa secta, no era otra cosa que el barrer por así de cuajo lo que era una evidente emergencia de células protestantes en España, ¿no? Es decir, todo el texto de Osmini Daraja, detrás de este ilusionismo de que efectivamente es una historieta de amor de dos chicos bárbaros que resisten, se enamoran, se casan, y en el camino se convierten, ¿no? Y que la contamos para alegrar el camino, es en realidad el testimonio truculento o un espejismo demorado de todo lo que efectivamente la conversión no terminó resultando 1 o 2 siglos después, ¿no? Esto que se vende como un espejo fantástico, como una cifra poética de lo que la realidad seguramente va a terminar siendo, el lector en época del Guzmán, y el mismo Guzmán lo sabe, comprende que no es así, ¿no? En el caso de, yo les había sugerido que miraran también toda la cuestión del manejo del silencio. ¿Por qué? Porque efectivamente una de las cosas que también pasa desapercibida si no se lee o si no se hace un esfuerzo de reponer coordenadas o cosmovisiones pluriculturales, multiculturales, es efectivamente cómo logran resistir, cómo logran pervivir estos, digamos, nobles moros en territorio enemigo, ¿no? en el poder del otro, ¿no? Y efectivamente acá hay que recordar una tradición islámica que también tiene un correlato bastante semejante digamos, en la cultura judía, que es la tradición de la taquia, ¿no? Se escribe, a ver, o también como Kitman. ¿Qué es precisamente esta tradición? Bueno, para la tradición islámica es esencial que el creyente pueda conservar la vida cuando su vida está ante el extremo peligro de la muerte, de la desaparición, y esto le genera en la cotidianeidad un salvoconducto para preservar su fe. Y este acto de preservar su fe se genera con la autorización, la práctica de la taquia o kitman, que sería el ejercicio de la disimulación o del fingimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente la tradición islámica autoriza que se mienta para protegerse a uno mismo o a otros bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, efectivamente, mucho de lo que está ocurriendo, por más que el texto se construya y se arme desde la óptica del triunfo de la fe cristiana, mire qué bien que va todo, que ni siquiera tenemos que hablar de dogma, de nada, en realidad los personajes perviven y resisten continuamente porque saben y ejercitan
esta práctica, digamos, de corte teológico virtuoso, que autoriza a los creyentes a disimular su identidad, su creencia, su fe, ¿no? Y esto es central porque fue muy estudiado por los historiadores en ese proceso de sujeción y disciplinamiento del colectivo moro después de la caída de Granada hasta el momento de la expulsión de los moriscos en 1614, porque se sabe que fueron, es como el ejemplo de Taquia, quizás más difundido, porque fueron sistemáticamente obligados por el opresor a estar demostrando que eran católicos, cuando el opresor intuía claramente que no, que su espiritualidad iba por otro lado, y esta situación de tener que estar todo el tiempo fingiendo obtenía dentro de la tradición islámica perdón para los creyentes porque se sabía que estaba en riesgo su vida, ¿no? Es decir, ¿por qué estaba en riesgo su vida? Bueno, se los obligaba a comer cerdo, a comulgar, a beber alcohol, a no lavarse a diario, a no circuncidar a los hijos, es decir, porque el opresor católico sabía perfectamente dónde se leía o dónde se escribía esta diferencia del oprimido, ¿no? Entonces, la taquia no tiene un correlato en el cristianismo en cuanto a autorización para mentir si la vida propia está en riesgo, pero sí también lo tiene en la halajá o ley judía, ¿no? Que también permite la violación de las leyes, salvo en este caso en tres aspectos, que sería la idolatría, el incesto y el asesinato, es decir, a estos límites no podemos llegar, ¿no? Pero esto es importante retenerlo también porque permite entender qué es lo que están haciendo estos personajes todo el tiempo, ¿no? Con esta simulación virtuosa, con este disimulo llevado a un extremo, y este recupero permite volver más llamativo y más desconcertante ese desenlace, ¿no? De un día para otro me olvido de todo, ¿no? Bueno, vamos ahora, es obviamente de todas las novelas intercaladas, una de las mejores, tiene también una factura perfecta, y vamos a ver ahora toda la seguidilla de capítulos que hemos espigado de esta primera parte del Guzmán, también en el libro tercero, que arrancan en el capítulo 3 de 233, después viene 234 y 235 y 236, porque en todos ellos va a ser como un creyendo de una tópica, una temática que tiene que ver con la pobreza, los mendigos, el fingimiento. Pero para esto tenemos que reposicionarnos en la cosmovisión epocal de qué sucedía con los pobres, porque es el momento en que efectivamente los pobres empiezan a ser verdaderamente un problema, sobre todo para las autoridades, es decir, es el momento donde las instancias gubernamentales empiezan a reflexionar y a considerar que efectivamente el pobre es algo respecto del cual hay que intervenir, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba en este momento? Bueno, Geremek dice que era como un campo de tensión, objetos de alianzas y compromisos y controversias constantes en esta Europa del 1500, ¿no? Había, lo que estaba en pugna era si esto se dejaba librado a la intervención singular de cada cual o debía intervenir el Estado, si debe ser absolutamente laico la protección, el cuidado, el amparo de los pobres, o debe ser religioso el que se ocupe de ellos, ¿no? Y además
que es efectivamente cuál era el ethos conductual, cuál era el tipo de actitud que el cristiano, que el creyente debía tener ante el pobre. Es decir, tenía que seguir sintiendo, como los hombres del medioevo, envidia porque el pobre era un elegido de Dios, o por el contrario, tenía que empezar a sentir temor, ¿no? Esta es una época interesantísima porque es la época donde se van a labrar, o sea, todo lo que yo les diga les va a hacer resonar a los discursos y los argumentos de los peores políticos que podamos haber oído en los últimos 50 años, o sea, es donde el texto y el debate se vuelve terriblemente actual, porque efectivamente está en discusión, ¿no? Si el pobre no es otra cosa que un delincuente, una figura a la que hay que temer, ¿no? Es decir, los que están en el práctico de Juan Manuel le van a poder preguntar, él se está por doctorar con una tesis con manuales de la época, con textos de, digamos, este cenáculo de reformadores económicos, en los cuales lo que se trabaja es toda la metaforía de negatividad asociada al pobre, ¿no? Es decir, cómo todo lo que se asocia con el pobre siempre es malo, nocivo, perjudicial, debe infundir temor, y cómo en función de toda esta tratadística sobre la pobreza y todos estos debates ideológicos en torno al pobre, lo que se va a ir edificando es el tipo de sentimiento reflejo que todos, incluso hoy día, siguen teniendo, ¿no? En muchísimos aspectos, ¿no? Efectivamente, el que da el puntapié en esto, como en tantas otras cosas, fue Lutero, ¿no? Lo que sucede en el caso de Lutero, cuando se piensa en Lutero, es que la realidad económica de base de Alemania, en tanto sociedad agraria tradicional, de estructura básica, es muy distinta de lo que serán los confines comerciales o incipientemente colonizadores, ¿no? Pero el principal documento de Lutero sobre la pobreza, y donde expresa su programa político, es A la nobleza cristiana del pueblo alemán para la mejora de la condición cristiana. Para Lutero, operar sobre los pobres tiene un resultado evidente, que es que la cristiandad o el estatuto del cristiano va a mejorar. Y es de 1520 y tiene un artículo específico contra los mendigos, es decir, cómo es que se empieza a reconocer al pobre, porque el pobre sale de la órbita doméstica e invade el espacio público. El pobre es aquel que efectivamente le recuerda al otro, al que goza de la comodidad del paseo, del tiempo libre, del tiempo de la compra, una diferencia, ¿no? Entonces Lutero dice, es de máxima importancia extirpar cualquier clase de mendicidad de todo el mundo cristiano. Ningún cristiano debería mendigar, ¿no? Entonces ahí uno empieza a temblar un poquito, porque efectivamente dice, a ver, bueno, estamos hablando de que no está ocupado salir a pedir plata, pedir comida, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Tenemos que mejorar todo para que no haya necesidad de eso? ¿O estamos describiendo una praxis nociva, algo que hay que combatir como si fuese un delito, ¿no? Entonces, él avanza en la idea de que cada ciudad debe garantizar el sustento de sus pobres, ¿no? Pero ahí empieza a barruntar la idea de que existen pobres legítimos, ¿no? Entonces, bueno, que es esta idea de que repiten todos los xenófobos, ¿no? Que efectivamente los pobres legítimos son los propios. Los extranjeros, no estoy haciendo propaganda para Pichetto, pero bueno, es más o menos eso, ¿no? Efectivamente, ¿y cuál es el problema? Que además de la distinción de pobres legítimos o falsos, está el problema de la simulación y el fraude. Porque el propio de la pobreza, o sea, todos sabemos que no hay cosa más divertida que fingirse pobre, ¿no? Entonces, ya para Lutero esto es un problema, ¿no? Dice, por eso la ayuda
tiene que concentrarse en lo mínimo indispensable, ¿no? Y él lo explica así: es suficiente ayudar a los pobres lo justo, para que no se mueran de hambre ni de frío. No es nada tampoco hacer un derroche de generosidad, perder capital, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque para Lutero empieza a ser central la preeminencia del ethos del trabajo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque la novela picaresca, el género picaresco en alguna medida, va a empezar a intervenir en esta figuración de los primeros trabajadores, ¿no? El pícaro, en alguna medida, es el primero que es representado en situación de tener que trabajar para vivir, de preocuparse por el propio sustento, y además es un tipo de relato que apunta a señalar, entre otras cosas, que esto de, bueno, acá no trabaja el que no quiere. No, bueno, no siempre es tan sencillo trabajar, ¿no? El problema de Lutero es que esto que podía ser un exabrupto discursivo, lo pone en práctica. O sea, Lutero es como un hombre de acción así en esa época. Entonces saca decretos, las ciudades-estado alemanas empiezan a difundir el ideario de Lutero, y entonces saca un decreto sobre la caja de los pobres, ¿no? Todas las ideas de Lutero cundieron porque se vieron beneficiados por la imprenta. Entonces se empiezan a difundir como si fuese un pasquín de qué tenemos que hacer con nuestros pobres, ¿no? Y en Lutero además se combina su desprecio por los pobres por el hecho de que él hace un prólogo para un libro satírico que se llama el Liber Vagatorum, ¿no? Que está en la estela de lo que son las naves de los locos. Es un libro donde se representaban a todos los vagabundos, toda la gente no de bien, ¿no? Y efectivamente ahí hace todo un detalle de todas las minucias, simulaciones, burlas de los pobres fingidos. Es decir, es toda una teorización que lo que recupera básicamente y donde hace hincapié es precisamente en el pobre que no es pobre, ¿no? Parecería como que el acercamiento al problema de la pobreza fuese tan lacerante en un punto donde es necesario hablar no de lo que es lacerante, sino de lo que no es, ¿no? Entonces hay un esfuerzo dogmático, ideológico, por la apuesta por neutralizar en todo caso lo que incomoda, por el despliegue de lo que efectivamente no es, porque bueno, puede haber un acuerdo en que si hay embusteros, usurpadores del estatuto del mendigante, del necesitado, está mal, pero efectivamente de lo que no hay es una práctica concreta de qué hacer con el que sí está mal, ¿no? Es decir, porque hay una necesidad obsesiva de hablar una y otra vez de lo que no es, ¿no? Frente a Lutero hay otro de los actores decisivos en ese entonces es Erasmo, ¿no? Erasmo siempre es como la posición de avanzada, es como el Che Guevara, por poco, para los pensadores de la época, porque Erasmo escribe todos sus postulados, sus intervenciones sobre la pobreza, haciendo jugar la centralidad de la noción de caritas cristiana, ¿no? Bueno, uno podría decir, bueno, qué revolución la Cáritas, ¿no? Pero bueno, efectivamente tiene un montón de textos donde habla de los pobres y donde habla de los bienes materiales, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, en Giridion, ¿no? Tender una mano de socorro, reprender con dulzura al que yerra, enseñar a los ignorantes, levantar a los caídos, consolar a los deprimidos, ayudar a los cansados y amparar al necesitado. Esto es, digamos, el cometido que debería ser la línea conductual de todo cristiano, ¿no? Y él dice además que, en definitiva, el patrimonio debería percibirse como un bien social. Ahí viene el costado más Che Guevara, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Un miembro de tu mismo cuerpo rechina los dientes de hambre mientras que tú eructas con las codornices. Tu hermano desnudo tiembla de frío mientras que muchos de tus vestidos son en mala hora pasto de las polillas y de la carcoma.
Es decir, para Erasmo la prohibición de poseer y el imperativo de pobreza no solo debería ser propio de los frailes, sino de todos los cristianos, ¿no? Es decir, en este punto hay como un contrapunto muy fuerte. Pero claro, el problema es que acá hay dos líneas que se van juntando, el tema de los pobres y la pobreza y el tema de los mendicantes. Es decir, efectivamente uno podría pensar o estaría tentado de pensar de que son exactamente lo mismo. El mendicante es como una concreción en alguna medida de un tipo de actitud o de resolución ante la asimetría de capital o de necesidades, ¿no? Salir a mendigar. Y entonces ahí Erasmo, presionado por la época, por la mentalidad imperante entonces, tiene una suerte de desvío, ¿no? Porque en sus coloquios tiene dos distintos personajes que van a ir hablando de la pobreza, debatiendo. En uno de ellos, uno dice que la miseria en realidad era una condición excelente, ¿no? Que el problema de ser pobres, al amparo de la mendicidad, cometen un sinnúmero de delitos. Por eso los gobiernos van a terminar prohibiendo la mendicidad, ¿no? Y además esto se explica en los que analizan el pensamiento de Erasmo, no solo por la proximidad con la ideología de Tomás Moro, en la cual en su utopía, él sostenía que la principal obligación de un gobierno era hacer trabajar a sus gobernados, ¿no? Es decir, el buen gobierno era el que daba trabajo a todos, ¿no? Acá, en realidad, interviene una tercera variable, que es Vives escribiendo desde los Países Bajos, ¿no? Es decir, toda la inteligencia del norte empieza a pensar efectivamente qué hacer con los pobres, ¿no? La tesis de Vives se escribe en un texto que se llama De Subventione Pauperum, ¿no? Sobre la subvención a los pobres o de los pobres. Lo que pasa es que Vives yerra de cabo a rabo porque él piensa soluciones para una sociedad incipientemente capitalista, como es la de Flandes, y esto va a ser trasplantado por los monarcas españoles como una solución a un sustrato eminentemente agrario, ¿no? Y protoindustrial, con lo cual era una medicina con un diagnóstico equivocado y un traslado de aplicación concreta horrorosa, ¿no? Vives, en este punto, nos hace acordar a los videos de Mickey Vainilla cuando promociona la esvastiquísima, esa pileta donde solo gente bien está, porque dice que la pobreza difunde epidemias, latrocinio, prostitución, ¿no? Y que los mendicantes no cumplen con sus deberes cristianos, que esto es lo peor, ¿no? Es decir, el que está mendigando se olvida de ir a la iglesia, no comulgan, no se confiesan, y para Vives hay que recordar que efectivamente el pan que se tiene que comer es el pan ganado con el propio sudor. Por eso el punto central para Vives va a ser que a los pobres hay que enseñarles un oficio. Bueno, este es otro de los ejes en los que efectivamente la picaresca demuestra que las intervenciones comunitarias en cuanto a la aculturación para la propia subsistencia brillan por su ausencia, ¿no? Lo que cuando algún amo, en el caso del Lazarillo, tenía la fortuna de tener a alguien que le hiciera las cosas por él, nunca se preocupa por enseñarle algo. La enseñanza, en el caso del Lazarillo, son siempre la enseñanza implícita y tácita de las malas prácticas, por el ejemplo, ¿no? Es decir, nadie acultura a el otro para que tenga un oficio, para que desarrolle una capacidad de autosubsistencia, ¿no? Por eso, para Vives es esencial distinguir los pobres verdaderos de los falsos, ¿no? Y el criterio de pobre verdadero para Vives cada vez es más restringido, ¿no? Porque efectivamente, si lo que importa es trabajar,
El pobre verdadero es así, el tetrapléjico, el que le falta una mano, el que no puede caminar, el paralítico, el enfermo, ¿no? Para todos los otros siempre alguna solución hay. Siempre algo puede hacer el otro que se dice pobre, ¿no? Y Vives insiste en esta idea de que una ciudad sin mendigos es digna de elogio, sobre todo porque lo que le importa remarcar son las condiciones higiénicas, porque para Vives, como lo escribe, los pobres son una plaga, ¿no? Ya en ese entonces se empieza a señalar que los argumentos de Vives en la temática para el territorio católico son cuasi heréticos por poco, ¿no? Hay quienes dicen que está rozando peligrosamente, digamos, puntos muy controversiales con el dogma cristiano, ¿no? Y Vives es uno de los primeros en arguir con estos ejemplos patéticos de que, por ejemplo, los talleres de brujas están a punto de cerrar todos. ¿Por qué? Porque los padres ya no tienen a quien transmitirle el oficio, ya no encuentran a alguien a quien enseñarles, porque es mucho más cómodo ser mendigo que aprender, ¿no es cierto? Entonces, esto es el horizonte básicamente del confín foráneo. Son básicamente las primeras ideas que se empiezan a plantear sobre la pobreza, y todo esto va a tener un punto mucho más virulento cuando esté por estallar el Concilio de Trento, donde las posiciones entre católicos y protestantes se van a extremar, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente al amparo de Vives, una de las puestas en prácticas más famosas es cuando se genera en 1540 lo que se llama la primera gran controversia, que es que Carlos V saca un edicto sobre la descentralización de hospitales en determinadas ciudades castellanas y se empieza a trabajar con violencia sobre los vagabundos. Bueno, en este punto, el Lazarillo, por ejemplo, es como el texto que tiene el mejor testimonio arqueológico de lo que pasó en Toledo, porque es la única representación discursiva de un hecho histórico perfectamente documentado, que es que a instancias del cabildo local, en un momento dicen, bueno, basta de pobres y de pobres que no son propios, entonces los empiezan a perseguir a latigazos para sacarlos de la ciudad, ¿no? Y esto es lo que ve Lázaro en el libro tercero, cuando se va a mendigar y vuelve a la casa lóbrega espantadísimo, porque se da cuenta de que, bueno, de que si hace de chico minusválido y finge y disimula, lo van a sacar arreando, ¿no? Entonces, esto es efectivamente cómo estaba la cuestión en ese momento en España. Estaban importando estas ideas de Vives, estaban pensando lo que decían los reformadores del norte, y entonces es el momento en que, ante lo que puede leerse como el traspaso, la traducción violenta de los modelos flamencos al territorio peninsular, surge justo cuando comienza Trento la intervención de Domingo de Soto. Domingo de Soto es uno de los curas más importantes de la época y además va a ser uno de los mejores representantes de la posición católica en Trento, del grupo de españoles que van a estar allá. Y es fundamental porque, además de ser uno de los más eminentes teólogos, va a sentar base con una serie de premisas básicas, hay como 9, 10 tesis de Soto, sobre la pobreza y los vagabundos, que van a controvertir y van a crispar todo el debate porque lo va a reencauzar hacia otro lado. En primer lugar, para Soto, los necesitados tienen derecho a que los cristianos puedan ser caritativos. Es decir, recupera en alguna medida el valor de cuño medieval
del ejercicio de la caridad, ¿no? Es decir, frente a la persecución y a la hostilidad ambiental hacia los pobres, él viene a cargar el peso en la comunidad y no en los perjudicados por la pobreza, diciendo, los buenos cristianos necesitamos pobres, necesitamos para poder demostrar que somos caritativos, porque si no, Dios no nos va a leer correctamente, si no hay pobres sobre los cuales demostrar la caridad, ¿no? Para Soto, en segundo lugar, es lícito luchar contra la draganería, pero en el caso de los vagabundos, los que van de ciudad en ciudad, hay que tener presente que muchos vagan porque no encuentran trabajo. Es decir, Soto es uno de los que primero va a decir, no hay trabajo, ¿no? Es decir, es muy fácil juzgar al vagabundo, pero si hay un problema central, que es que el vagabundo no tiene qué hacer, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿no? En tercer lugar, él va a decir que no hay argumentos teológicos o jurídicos que le impidan a un buen cristiano buscar su tierra prometida. Con lo cual, la migración y el anhelo de prosperidad que atravesaría el perfilado del vagabundo no podría ser censurable desde ningún punto de vista, ¿no? Él reconoce que muchos bogan e insisten por posturas represivas, ¿no? El destierro, la flagelación, los latigazos, todas esas cosas hermosas que hacían con los pobres, ¿no? Incluso la muerte, pero que para él ningún cristiano tendría que pensar que un pobre sea un delincuente. Dice, ser pobre para Soto no es delito, ¿no? Es uno de los primeros frente a la andanada y la ola creciente de delictivización, que va a decir que el sujeto pobre no es por sí y en sí mismo delincuente, ¿no? Y va a insistir con un trasvasamiento de una tesis teológica en la idea de que las migraciones tienen que verse como algo natural, porque si este reino en la tierra es un solo cuerpo, huir de la pobreza es un derecho y la hospitalidad evangélica debería ser un ejercicio cotidiano de todos, ¿no? Él reconoce que puede haber pobres verdaderos y pobres falsos, pero él no cree que haya que emplear métodos fiscales para discriminar respecto de quienes hay que ejercer la caridad. Entre otras cosas, porque el perjuicio que se seguiría para el buen creyente de equivocarse, incluso con buena fe, es mucho peor para el alma del creyente que para el otro. Es siempre mejor una moneda dada de más que la que se mezquinea porque se cree que se está ejerciendo una tutela del capital y un control y no voy a alimentar a estos, bueno. Y él va avanzando cada vez más en este tipo de posicionamientos y de lecturas, en este entrelazamiento con lo que serían los valores del ethos del buen católico, ¿no? Y él va a decir que efectivamente muchos pobres terminan mintiendo o simulando, entre otras cosas porque lo propio del ser humano parecería ser terminar teniendo un corazón duro, ¿no? Es decir, ante la dureza del otro, no queda, ante el reconocimiento del otro como un ser duro, no le queda al pobre otra alternativa que fingir, que simular, que potenciar, ¿no? Y esto es interesante porque le reconoce al pobre la capacidad de leer al que tiene, ¿no? Y el que tiene, en definitiva, es aquel que está en la posición cómoda, cohesionado y abroquelado y protegido en un ethos de la dureza, ¿no? Del corazón agarrotado, ¿no? Por eso
dice que aunque de repente él se cruce en el día con 20 vagamundos y solo 4 sean verdaderos, es siempre mejor darle a todos, que es siempre mejor proteger a todos, porque los distingos de buenos y malos entrañan riesgos morales para el buen católico y, evidentemente, va a terminar diciendo que la Iglesia es la que debe asistir a los pobres. Es decir, en el catolicismo tridentino, lo que se va a empezar a perfilar y a definir es esta idea de que la cuestión de los pobres debe ser cuestión de la Iglesia, porque efectivamente también está, más allá de que uno pueda creer más o menos en estos posicionamientos, en buenas intenciones, cuestiones de corazón amplio frente a las posturas represivas de la afuera, lo que también está en juego es una circulación anómica del capital por fuera de la lógica del intercambio, de la compraventa, en el ejercicio caritativo, ¿no? Es decir, la Iglesia en esto nunca masca vidrio, ¿no? Y sabe que efectivamente hay algo que también es importante controlar, ¿no? Que es las donaciones, la limosna, lo que se da, ¿no? Porque si se colocan en el lugar de control, en definitiva el que tiene la caja es él. Y al tener la caja del sustento de los pobres, que cada vez son más, tenés el control de más, ¿no? Frente a esto, empieza a surgir a fines del XVI, sobre todo a través de Giginta, que es otro de los teóricos. Muchos de estos teóricos fueron conocidos por Mateo Alemán, en los cuales lo que empieza a surgir, más que el problema del espectáculo público, es el tema de la hospitalización o encierro o control del pobre. Es decir, si nos vamos a ocupar del pobre, ¿no? Es algo así como en libertad vigilada, los mandamos, salgan de la cárcel a trabajar durante el día y vuelvan a dormir, o en qué condiciones, si deben tener carteles o rótulos indicativos de pobre autorizado por la ciudad tal, bueno, la Estrella, ¿no? Efectivamente, todo es el momento en que se empieza a pensar en las llamadas casas de caridad, ¿no? Y en este contexto, una persona muy influyente en el pensamiento de Alemán, que es Cristóbal Pérez de Herrera, va a redactar El Amparo de Pobres. El Amparo de Pobres es de 1598 y prácticamente es un año antes de la primera parte del Guzmán, ¿no? Mateo Alemán con Pérez de Herrera formaba parte de este grupo de reformadores económicos, porque en definitiva, al preocuparse de los pobres, al tratar de responder qué hacer con los pobres, entre otras cosas lo que se está haciendo, o que ellos sienten que están haciendo, es dirimir la estructura económica de base de la propia comunidad, porque es como una gran parte de los sujetos que están en otro nivel, que no tienen capital, que hay que ver cómo se enfrenta su subsistencia, qué se hace, ¿no? Y efectivamente la polémica por las casas de misericordia van a ser el centro, ¿no? Para los reformadores económicos la pobreza tiene que atacarse por múltiples flancos, ¿no? Es decir, sí, en primer lugar hay que censar los pobres, ¿no? Porque eso va a determinar que se pueda o no prohibir tales o cuales pobres en una ciudad y no en otra, ¿no? Si en todas se hace lo mismo, además esta idea de el censo de pobres como política universal, ¿no? Si todas hacen lo mismo, entonces el pobre no se va a ver tentado o beneficiado por la posibilidad de me voy al pueblo de al lado que no me censan o que no me piden carné de pobre, ¿no? Bueno, en realidad es toda una problemática sumamente interesante lo que está en debate y es, digamos, un punto de resonancia y de fuga de toda la polémica
sobre la pobreza, la mendicidad y el picarismo central, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, yo ya les dije que la mejor lectura de todos estos pasajes la tienen que en el texto de Cavaillach sobre las calas de la pobreza en el Guzmán, que van a analizar del libro primero, la tercera parte, sobre todo la secuencia que va del capítulo 4 al 6. ¿Por qué del 4 al 6? Porque en la narración el protagonista Guzmán ya está en Italia, ya ha llegado a Italia. Él ha abandonado a España con la fantasía de conocer su sangre. Cuando llega a Génova le va como el culo, porque como llega harapiento, los supuestos parientes le hacen una burla, termina escapando todo cagado encima porque se asusta de noche con la burla que le hacen. Escapa y en esa marcha hacia Roma efectivamente va a ir aprendiendo. Pero todo lo que va a aprender va a ser la mala pedagogía de la calle, ¿no? Las enseñanzas del vagabundeo, que son básicamente el fingimiento, la simulación de una pobreza, la voluntad de no trabajar, porque empieza a ficcionalizarse esta idea de que habría un prestigio en no trabajar, que hay como una voluntad de ser pobre, porque en definitiva ser pobre es una posición comodísima, ¿no? Es decir, te alimentan los otros, te dan dinero, vos con el dinero compras vino si querés, compras tal cosa, lo ahorrás, los que se desviven por producir son los demás, y vos estás con la manito pidiendo, haciéndote que te duele, haciendo que estás enfermo. Entonces el Guzmán ahí va a hacer como un rastreo, un acompañamiento del protagonismo en lo que sería la escuela del picarismo, la escuela del devenir pícaro, simulador, mendicante. Va a empezar en el capítulo 3 con el episodio de Miser Morcón, ¿no? Porque aparte esta idea de que los pobres son cofradías, son como los sindicatos, ¿no? O sea, están así, hay como toda una red de pobres que se instruyen, tienen ordenanzas mendicativas, es decir, ¿cómo se puede pedir? ¿En qué contextos? ¿Puedo pedir con un perro? ¿Con dos? ¿Qué tipo de perro? Si llevo chicos, ¿en qué horario los llevo? Si soy tullido. Bueno, las ordenanzas mendicativas desgranan todo esto como si efectivamente esto no fuese el resultado de la necesidad, sino el efecto de la cultura del no trabajo, de la cultura de la comodidad, ¿no? Esta idea de que además en las novelas picarescas siempre se suelen presentar este tipo de textos como textos escritos, ¿no? Donde está todo plenamente calculado, donde se hace la simulación a través del artefacto de la escritura metida dentro del texto, ¿no? De que efectivamente el pobre construye una contracultura, o sea, que no es simplemente que alguien es pobre porque bueno, le salieron mal 2 o 3 negocios o le robaron, ¿no? O se quedó sin laburo, sino porque hay como una adhesión, digamos, central y bien meditada a un plexo normativo, ¿no es cierto? Por tal norma puedo ir a la iglesia del Santísimo, pero no el domingo, o puedo hacer tal cosa llevando a mis hijos, pero no de mañana, sino a la tarde, bueno, ese tipo de cosas. Después va a estar la secuencia el denominado caballero romano, que es aquellos que ejercitan la misericordia, es decir, desde qué lugar ejercer la misericordia, ¿no? El caballero romano, como explica Cavaillach, va a ser el ejemplo prístino de la filautía. La filautía o amor propio es una de las problemáticas, digamos, es como el exile y caribdis más riesgoso del que dice que hace caridad.
¿no? Porque efectivamente cuando hacemos caridad, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En el episodio del Caballero Romano, tal como está muy bien descrito y analizado por Cabillac, el caballero cuando da una moneda, y que bueno, que es como una de esas escenas en que Guzmán como mendigo obtiene algo que jamás se imagina que va a obtener, ¿no? El caballero, lo que la voz narrativa dice es que el caballero romano ni siquiera lo mira, sino que cuando está dando la moneda, mira hacia el cielo, como diciendo, estás tomando nota, ¿no? ¿Ves lo que estoy haciendo? Que efectivamente el problema del ejercicio misericordioso desviado es que el centro y la mira no esté puesta en el pobre, al cual ni siquiera se ve, sino en sí mismo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en este desgranado progresivo de escenas de pobreza, de escenas límite, el texto del Guzmán va a ir indagando en lo propio de estas situaciones. Cimizar Morcón es el decálogo de, por ejemplo, las ordenanzas mendicativas, la ley de Lampa, cómo viven estos mendicantes. El caso del caballero romano va a ser la perversión de la filautía. Después vamos a tener el caso, es uno de los más interesantes, que es algo así como la escena sacada de ¿Quién quiere ser millonario?, la película, que es el canto de Pantalón Castelletto. Pantalón Castelletto es una historia que se cuenta de un pobre que, bueno, de chiquito el padre, para dejarle algo, le deja el oficio de mendigo. Pero el oficio de mendigo que le deja es el oficio de mendigo que le va a dar sustento toda la vida. Porque el chico y el bebé nace sano, pero el padre todos los días le rompe un hueso, lo deforma, lo va volviendo una especie de freak, que efectivamente el portento anatómico es el que más mueve la conmiseración, ¿no? Entonces, este pantalón, la descripción es terrible, todas las cosas, ¿no? Y además contrasta con la supuesta felicidad que pese a todo Pantalón Castelletto tiene en ese sino terrible, ¿no? Esta idea de padres productores de pobres a los que se les deja como capital la monstruosidad, ¿no? Esta imagen de el pobre monstruoso, ¿no? El pobre que siempre va a suscitar lástima, y además con el agravante de que efectivamente esto, que si fuese natural, con una actitud plenamente lícita, nos movería con pasión, como acá se presenta como una construcción interesada, es como decir, es un Quasimodo que la cabeza mira para el culo y los brazos los tiene todos cruzados así, porque el padre o la madre se lo habrá hecho, ¿no? Como efectivamente es también una estrategia de atenuación del patos o del dolor del otro, ¿no? Es decir, porque es producido. Entonces, efectivamente, después de esta escena, no les voy a contar cómo se desenvuelve todo, eso lo tendrán que analizar con mucha atención, qué es lo que en cada uno de estos casos hay. Se da el caso de el Comendador de Gaeta, que es un pueblo cercano, es decir, bueno, Guzmán está como cansado de triunfar en Roma, ¿no? Entonces dice, me voy a ver cómo en un lugar que está fuera de las posesiones papales, cómo funciona esto, porque además también es interesante que al amparo de esta migración por toda Italia o evocación de casos de otras ciudades de Italia, lo que también se va haciendo es un análisis de las distintas formas de gobierno, es decir, cómo es que los distintos ámbitos de poder, es decir, en la Roma papal es una cosa, fuera de la Roma papal, donde hay un gobierno laico, no eclesiástico, las cosas son de otro modo. Bueno, en el caso de Gaeta, efectivamente es como el contraejemplo de lo que pasa, donde uno puede decir, entrever entre líneas, que quizás sería el modelo que a Alemán le gustaría impulsar, ¿no? Donde con un buen gobernante que analiza las cosas bien, o sea, lo termina castigando. Y el punto final
que en todo este recorrido es interesantísimo, es la figura de Monseñor. Monseñor es la figura del gran eclesiástico que en alguna medida ampara a Guzmán, pero en este caso es particularmente importante, no solo por el desarrollo, los otros son como viñetas, pero el caso de Monseñor dura y dura y dura, ¿no? Porque además Monseñor ahí hace que Guzmán, en alguna medida, se transforme de pobre en paje. Es decir, cataliza algo que en el momento de la narración no se sabe, pero que terminará siendo más nefando que la situación de pobre, ¿no? Es decir, el otro modo de vida a expensas del dinero de los otros y sin trabajar y, digamos, esta vida de granuja sería ser personal de servicio, paje, ¿no? Y entonces, porque claro, ya ahí es como el enemigo interno, el problema que está dentro de casa, ¿no? Pero claro, todo eso se va a terminar desarrollando en la segunda parte, porque con toda esta experiencia del mundo y de la calle, el recorrido de Guzmán en el segundo libro, 5 años después, va a ser efectivamente puertas adentro, ¿no? Cuando él termina siendo privado de tal, asistente de cual, trabajando con un embajador, con con aquel, entonces se va a ir perfeccionando la infección o la intromisión de la intervención del pobre en nuestra cotidianeidad, ¿no? Es decir, ¿qué problemas tenemos? Y el caso de Monseñor, además, es particularmente interesante porque en ese momento lo que está como en el centro del diferendo es la Iglesia diciendo: yo me quiero hacer cargo de los pobres, yo quiero ocuparme de los pobres. Entonces uno no puede dejar de leer el retrato de Monseñor como el mayor escarnio. Es decir, ahí Guzmán ha dejado de ser pobre, entre otras cosas, porque el que lo tutela, que es Monseñor, es un desastre. Es decir, el ejercicio, el distingo de cuando alguien miente o no miente, no lo tiene. Es decir, Guzmán llega fingiendo que está tullido, enfermo, entonces piensa, esto va a durar una noche porque Monseñor me va a dar comida, casa, un tiempo y después, bueno, voy a tener que irme afuera. Pero Monseñor de estúpido llama a unos cirujanos para que lo curen y los cirujanos, con tal de estafar a Monseñor, llegan al extremo de sugerir que hay que cortarle una pierna, hacerle un montón de cosas, hasta que, bueno, se ponen de acuerdo los embusteros en seguir estafando un tiempo más a Monseñor, porque los cirujanos cobran por la visita y Guzmán, mientras lo tienen a cuerpo de rey ahí, ¿no? Esa cuestión de qué es la vida de un católico, que es esa vida del católico emblematizada en la cotidianeidad de Monseñor, ¿no? Parece que Monseñor está más preocupado por tener como una legión de pajecillos, de chicos que se travisten y juegan a que son cortesanas. Es absolutamente decadente la imagen de Monseñor en Roma, ¿no? Entonces es como el atalaya desde el cual se defenestra completamente cualquier expectativa contextual de que alguien salga a decir la Iglesia se tendría que ocupar de los pobres, ¿no? Efectivamente, el cuadro de Monseñor hace un contrapunto muy evidente con el del gobernador de Gaeta como autoridad civil, ¿no? Es decir, por ese lado uno va entreviendo efectivamente cuál es la estrategia de intervención. Y en este caso, en toda esta secuencia, importa señalar cómo el texto traslada el registro de todo lo que es violencia al tema de la pobreza y a todo lo que se sigue del ser pobre, de la necesidad de vagabundear, de la necesidad de simular, cómo incluso ese estatuto del pobre no está exento de violencias de ellos mismos contra su propio cuerpo, su propia condición, su propia familia, ¿no? Es decir, el confín de la pobreza es el confín de una violencia que termina siendo legitimada por todos los que la leen y por todos los que se aproximan
de modos impropios a la pobreza, ¿no? Es decir, y aparte es muy parado, digamos, muy interesante para reflexionar que el único que se acerca de un modo correcto al pobre es en definitiva el que lo termina reprimiendo. Lean bien todos estos capítulos, son así como pasajes textuales altamente idóneos como para que yo pregunte qué pasa en tal caso, qué pasa en tal otro. Tienen la lectura de Cadillac, tienen el texto de Geremek, pueden hacer una contextualización buena. Así que bueno, vean bien esto, lo mismo con todo lo de Daraja, Yasmini Daraja. Y para la próxima, si los tiempos me dan, terminaremos. Tenemos el desenlace de la tortura. Gracias.